Aumentar masa muscular en calistenia es inevitable. No es que tengamos que preguntarnos si se puede ganar hipertrofia entrenando solo con el peso corporal, con la calistenia, con las autocargas, sino que de hecho podríamos alegar que incluso es difícil no aumentar músculo si entrenamos recurrentemente. Y ojo, porque no solo estoy hablando de la hipertrofia que se gana haciendo ejercicios compuestos de calistenia tipo dominadas, fondos y todo esto, sino que podemos ganar músculo practicando cualquier modalidad de calistenia y sus subcategorías. Ahora entraremos en ella. ¿Se hace más difícil hipertrofiar en ciertas de estas categorías, ciertas modalidades de calistenia que en otras en comparación? Absolutamente. Esto se ve claramente cuando miramos los cuerpos de los atletas profesionales que son producto de algunas de estas categorías de calistenia específicas. En ciertas modalidades vemos atletas más delgados pero súper fuertes, mientras que en otras los vemos más mamados pero quizás con algo más de chicha, por ejemplo. Por esto la pregunta que debemos hacernos no es ¿se puede ganar músculo con calistenia?, sino si hay alguna modalidad, alguna categoría, algún tipo de calistenia que vaya a ser más efectivo para ganar músculo. Personalmente he experimentado con varios de estos estilos, además de hablar con muchos de estos atletas y buscar evidencia científica que arroje un poquito más de luz a cómo ser tanto eficientes como efectivos para ganar hipertrofia entrenando solo con autocargas, con nuestro propio peso corporal en la calistenia. Porque mirad, hace años que la comunidad de fitness en general se habla del famoso rango de 8 a 12 repeticiones como lo óptimo para ganar hipertrofia, para ganar masa. De hecho, si vas a cualquier gimnasio comercial en la que los entrenadores en la mayoría de estos gimnasios no son unos viciados a entrenar, al culturismo, a la calistenia, al atletismo, sino que simplemente se movían siempre un poquito, al final hacían un poquito de básquet o fútbol y terminaron estudiando algo relacionado con el entreno. Entonces, siempre las rutinas son el 90 y pico por ciento que te dan como cliente son estas genéricas que van de 8 a 12 repeticiones. Entonces, ¿qué? ¿Deberíamos simplemente hacer de 8 a 12 repeticiones, pero extrapolando esta idea del gimnasio comercial en la calistenia para aumentar masa? No es que esta evidencia se haya desmentido recientemente, se puede ganar masa de 8 a 12 repeticiones, sino que, como veremos en un momento, también hay un montón de evidencia que sugiere que podemos generar igual o incluso más hipertrofia en otros rangos de repeticiones entrenando con calistenia. Rangos, de hecho, muy alejados de las típicas 8 o 12 repeticiones. Por eso veréis ejemplos de personas que entrenan a 3, 4, 1, 2, 3 repeticiones y otros que hacen montones de repeticiones, 30, 50 o decenas de repeticiones, y en ambos casos se gana hipertrofia. Si nos quisiéramos centrar solo en este rango, para tomarlo como ejemplo, este rango de los gym bros, gimnasios comerciales, del 8 o 12 repeticiones, nada malo en ello. Si realmente tu genética hace que reluzcas y que ganes hipertrofia en este rango, vemos que en el fondo es una forma de entrenar que de entrada no cuesta nada llevarlo al mundo de la calistenia. Es decir, si tú te planteas entrenar calistenia en tu casa, en tu habitación, en el parque o lo que sea, porque quieres la libertad del minimalismo que da la calistenia, lo más fácil, lo podríamos decir, no más fácil, sino de sentido común, que la gente hace a modo de inercia casi, es extrapolar este rango de 8 o 12 repeticiones directamente a la rutina de calistenia, ¿no? Entonces la gente haría pues 3 series de dominadas a 10 repeticiones cada una, o haría una versión más difícil en la que se lastraría, porque si te sacas 5 y te dices que tienes que estar entre 8 y 12 repeticiones, pues te lastras, o si por lo contrario no te salen aún las 8 repeticiones, pues te pones unas bandas elásticas como las que te dejo en los recursos, en mi lista de recursos, en el enlace de la descripción, ¿vale? Para hacértelas más fácil estas dominadas. O sea que todos esos principios de sobrecarga progresiva de los gimnasios comerciales típicos, pero aplicados a la calistenia, es lo que más vemos recurrentemente por internet cuando alguien se pone a entrenar en el parque o en su habitación en calistenia. Ahora bien, ¿por qué los atletas de resistencia de calistenia que se sacan cientos de miles de repeticiones con entrenamientos además muy densos, comprimidos en el tiempo, todos reportan muy buenos beneficios de masa muscular? Claro, cuando eres un atleta de resistencia de calistenia, strength endurance, no quieres aumentar masa muscular porque te interesa ser flaquito,
pero sacarte el máximo de repeticiones. Y sin embargo, los ves a todos los que compiten y tienen unos físicos de gimnasta de ensueño. Esto ya nos dice que importar un estilo, como es el estilo de culturista en cuanto a planificación de repeticiones, a la calistenia, no es la única manera de hipertrofiar para los que tienen este objetivo, ¿verdad? Porque mirad, sí, se puede ganar músculo con calistenia importando el típico rango de 8 o 12 repeticiones, pero tomar datos y metodologías de gimnasios comerciales para extrapolarlo en el entrenamiento de calistenia no es la única forma de ganar masa muscular y en muchos casos, muchas personas, no será el ideal, el más eficiente para su genética individual. Claro que funcionará para algunos casos casarse con esos 8 o 12 repeticiones típicas, pero en cambio para algunos esta estrategia está destinada al fracaso. Estoy hablando para el largo plazo porque alguien que no ha entrenado lógicamente se pone a hacer cualquier cosa y verá resultados. Estoy hablando de a largo plazo. Esta estrategia para la mayoría está destinada al fracaso por dos motivos principales. El primero es lo que ya os comenté en el episodio 55, que tendréis en las referencias en la descripción de este episodio, de que si conocemos nuestro fenotipo bioenergético, esto va mucho más allá de ser mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, sino que conocer nuestro fenotipo bioenergético, entonces podemos saber si tenemos buena genética para un rango de repeticiones y series específico que será más o menos efectivo según nuestra genética individual. Y os puedo poner mi caso en particular si quisiera ganar hipertrofia. ¿De acuerdo? Si quiero ganar hipertrofia, de hecho, casualmente, paradójicamente, mi rango ideal sí que está entre el 8 y 12 repeticiones, pero no en el 3 series de 8 o 12 repeticiones, sino en hacer muchas más series con muchos más descanso y por esto me veis haciendo circuitos en los que soy súper denso, súper efectivo en la rotación, en circuitos de calistenia de estos diferentes ejercicios. ¿Por qué no los hago seguidos y los hago a modo de super serie o triple serie? Pues porque mi aclaramiento de lactato y creación de lactatos tiene un caso particular, por lo tanto no puedo hacer las típicas 3 series o 4 series a 8 o 12 repeticiones, sino que tiene que haber descanso, pero a la vez ser denso con los circuitos, ¿vale? Entonces, por eso digo que está adaptado este tipo de entrenamiento a mi genética individual. Por esto algunos que quieren ganar hipertrofia se encontrarán que si su genética es agradecida a este rango porque son glucolíticos, pues se hincharán como si fueran al gimnasio sin problema. Es decir, que la calistenia les dará un mejor resultado que ir al gimnasio o el mismo tipo de resultado, pero en cambio otros deberán buscar otro rango distinto. Aquí es cuando algunos culpan a la calistenia cuando no obtienen resultados, cuando en realidad no es el peso externo que no les genera el estímulo adecuado. Es decir, personas que a lo mejor iban al gimnasio o no han ido nunca y después se pasan a la calistenia y no ganan hipertrofia, culpan a la calistenia. Y no tiene nada que ver con el hecho de poner discos o un peso externo que no es tu cuerpo, sino el hecho de no saber buscar ese estímulo adecuado y generar solo daño muscular. Pero además el otro problema es que puede terminar siendo realmente aburrido. O sea, aquí no tiene nada que ver con generar el estímulo, sino es psicológico. Si se te vuelve algo aburrido, pues hacerte un porrón de repeticiones con calistenia y de resistencia, porque es a lo mejor lo que reaccionas tú mejor a nivel genética, si se te hace aburrido estás destinado al fracaso a largo plazo, lógicamente, porque tendrás tendencia a no tener adherencia. Que tengas buena genética para un rango no significa que te tenga que gustar, aunque realmente, si miramos la psicología humana, sí que nos termina gustando en lo que somos buenos y viceversa. Somos buenos en algo porque nos gusta y nos gusta porque somos buenos en ello, ¿vale? Pero en realidad la persona media que practica calistenia lo hace en la búsqueda de más libertad corporal, libertad de localización, libertad de material, en definitiva, más libertad en general. Entonces no podríamos decir tampoco que es libre quedarte en un rango de 8, 12 repeticiones a 3, 4 series del que no puedes salir. Así que para mantener un hábito, y esto siempre estoy haciendo hincapié a esta psicología humana, porque en el fondo podemos entrar a toda la ciencia que queráis sobre la hipertrofia, ganar masa muscular, pero si no incorporamos ese componente de, oye, me veo haciéndolo a largo plazo, entonces no tiene sentido para nada. Así que para mantener un hábito a largo plazo, uno de los factores que debe primar es algún tipo de retroalimentación positiva, de peso, de tiempo, de repeticiones, de que vayas
mejorando en peso o tiempo o repeticiones. Otro de los factores es la novedad, el juego, el hacer el pino y probar alguna habilidad, sin duda es lo más parecido a volver a ser un niño. Por esto yo tengo mi circuito de calistenia súper estructurado, pero siempre me dejo, cuando tengo esa energía al final de hacer el circuito, porque a veces he dormido mal o lo que sea, voy a entrenar igualmente y simplemente hago el circuito de 30 minutos, 30 ejercicios y me voy a casa. Pero normalmente sí que lo que hago es que como me quedo con energía, pues pruebo un poco de mejorar mi pino, hacer algunas variaciones del pino, hacer algún L-sit, algunas habilidades que digo, hostia, estoy motivado para hacerlo, ¿no? Pausa rapidísima para recordarte que puedes proteger tu ritmo circadianos con mis gafas antiluz azul de laboratorio, que además puedes evitar disruptores hormonales con los utensilios de higiene y cocina sin tóxicos de mi tienda, y que por ser oyente de Biopotencial tienes descuento en todos estos productos que creé porque o no existían o los que había pues eran demasiado caros o de baja calidad. Para apoyar a que siga divulgando sin depender de patrocinadores, pulsa el enlace de la descripción y usa el cupón BIOPOTENCIAL para aplicar tu descuento y sigue disfrutando de este episodio. Si no hay estos componentes, no digo necesariamente que tengas que aprender a hacer el pino, ya sabéis que yo soy muy pro mantenerlo simple, es decir, lo haces minimalista y simple y hay más adherencia, pero el hecho de incorporar algún tipo de novedad de juego y aparte de esa retroalimentación, estos dos factores, es que si hay estos componentes, entonces sí, puedes ganar masa muscular en el rango típico de culturismo si tu genética es la propia de ello, pero a menos que esta sea tu única motivación, lo que debe primar es la consistencia de seguir mejorando con estos dos factores, con la novedad y el juego y con la retroalimentación. De lo contrario, estamos destinados a no seguir haciéndolo. Personalmente estoy totalmente a favor de hacer que el entreno, como os digo, a secas, con nuestro peso corporal, no sea necesariamente centrado a que tengamos que aprender habilidades súper locas más allá de las dominadas. Para mí, calistenia, por eso estoy usando más el término muchas veces de autocargas, porque ya implica a entrenamiento simple, minimalista con el peso corporal. En cambio, cuando decimos calistenia, nos pasa por la cabeza a truquitos. El pino, el L-sit que estaba comentando, la plancha, el front lever y todas estas cosas, que a lo mejor de forma natural terminarás y de forma orgánica terminarás queriendo hacer, pero para mí, aquí estoy hablando de dominadas, fondos, todo lo que sea simple con tu propio peso corporal, es lo que, si vamos mejorando con esto y incorporamos el factor novedad, nos irá a hacer siendo más adherentes. Ahora bien, si tienes la suerte de engancharte a entrenar con tu propio peso corporal, para mí ha sido inevitable que empezara a incorporar la práctica de estos elementos como el pino, el muscle up y todo este rollo para ver que me hacía mucho más propenso a mantenerlo en el tiempo. Algunos atletas de calistenia, en vez de viciarse a la frecuencia, pues terminan viciándose a la intensidad, así que añaden más peso, se van lastrando, ¿de acuerdo? Y otros como yo tenemos el objetivo de, por ejemplo, ir aumentando la fuerza-resistencia, no la resistencia, sino la fuerza-resistencia, para mejorar el número total de repeticiones a lo largo de nuestra vida, para ver a cuántas podemos llegar y todo el rollo. Ahora bien, esto no significa que sea la categoría óptima para ganar músculo en calistenia, porque lo que me llevó a la calistenia fueron su combinación de factores que terminaron juntándose por afán del universo. Primariamente, mi búsqueda era de un tipo de entrenamiento minimalista para liberarme de materiales. Realmente solo utilizo un poquito las gomas y unas anillas y me podría liberar de ellos, pero me gusta incorporar elementos. No necesito máquinas, no necesito nada. Yo realmente, si me quitaran todo, podría entrenar y seguir mejorando igualmente, y esto me da como una sensación psicológica en la búsqueda de libertad que para mí me da esa liberación de material, de membresías de gimnasio y básicamente poder entrenar en cualquier lugar del mundo mientras entrene, ¿no? Mientras tenga un par de barras, lo puedo hacer. Después, porque noté que el entrenamiento intenso, por muy programado que estuviera, no me daba los resultados que me esperaba, lo que me hizo compré 3, pero terminé tomando 2 test genéticos que revelaron mi potencial muscular. Ya sabéis que mi composición de fibra general fue un 20% de fuerza, un 35% de explosividad y un 45% de resistencia. Por esto entreno, genéticamente hablando, como debo entrenar, porque está adaptado a mi genética. Pero mi genética no es solo el componente de fibras, como os explicaba en el episodio 55, que tendréis enlazado en las referencias de este episodio en la descripción. En ese episodio
episodio comentaba que las fibras solo es la punta del iceberg. Esa combinación de fuerza, explosividad y resistencia, que cada persona será distinto, también tenemos que incorporar elementos como si tu cuerpo tarda mucho al aclaramiento del lactato, si crea mucho o poco lactato, en mi caso particular, se me aclara el lactato rapidísimo, lo que significa que yo no tengo pumps, no tengo congestiones, porque mi cuerpo lo saca. Y encima, otro factor genético que tengo es que tarda muchísimo en crear lactato. Esto significa que realmente yo no fallo por fallo muscular, sino que tengo fallo técnico. No tengo pump, congestiones, ¿de acuerdo? Algo de sangre entrará ahí, pero no sé, nunca he entendido esa... O sea, sí lo entiendo. Cuando la gente dice, qué congestión tengo en el pecho. Y yo tengo un poquito de que así ha entrado sangre ahí, pero realmente no hay todos estos efectos metabólicos que algunas personas tienen genéticamente. Por esto, entrenamientos como Heavy Duty de Mike Mentzer o Dorian Yates, similares de alta intensidad, a mí no me funcionan genéticamente. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está sacando el lactato súper rápido. No hay esos factores, ¿vale? Sacan a relucir eso una verdad incómoda, que es que mi cuerpo no estaba hecho para centrar toda mi atención a la fuerza pura o a la intensidad a altas repeticiones, sino que la fuerza, resistencia, ni fuerza, sino la combinación, la explosividad, la potencia, era lo mío. Como siempre, he odiado correr, siempre lo he estado odiando, pero ya me encontraba que me estaban gustando hacer más ejercicios de fuerza, entonces empecé a indagar y terminé encontrando la modalidad de Strength Endurance, esta fuerza-resistencia de calistenia. Algo que podía hacerme brillar todas las ventajas del test genético que había revelado, ¿no? En mis pruebas físicas, mi producción de lactato, mi aclaramiento de lactato, mi eficiencia del VO2 max, mi resistencia a la fatiga. Esto es otro factor por el que hago circuitos y no me quemo a 3-4 series de muchas repeticiones, porque tengo muy baja resistencia a la fatiga, por eso tengo que entrenar de esta manera. Y explicaba todos los resultados que me dio mi test genético en el episodio 38, que también os dejo en las referencias, en el enlace de la descripción de este episodio. Y así es como dejé la fuerza pura, que ahora vemos como ese resultado genético pues era solo un 20% de predilección de mi cuerpo, para entrenar circuitos de calistenia puramente, combinando elementos de repeticiones máximas con resistencia. Y paradójicamente fue cuando dejé de preocuparme de la hipertrofia que empecé a ver cambios de volumen muscular, de masa en mi cuerpo, mientras mi número máximo de repeticiones iba aumentando. Era irónico, porque no me interesaba necesariamente aumentar mi peso corporal o mi masa corporal. Siempre me han gustado las formas estéticas de estar en forma, de ser atleta, pero últimamente, en este último par de años, irónicamente, que es cuando me ha preocupado menos si ganaba masa, si aumentaba mi peso corporal de músculo, es cuando el cuerpo ha empezado a adoptar unas mejores formas y a ganar algún que otro kilito de masa, porque esto significaría que estaría arrastrando más peso en mis repeticiones y potencialmente haría menos, cuando ese había sido mi objetivo hasta recientemente. Esta era mi lógica, pero aparte de ver cómo mi resistencia aumentaba y me motivaba un montón ver cómo aumentaba esa resistencia, y no solo esto, sino también mis repeticiones máximas de dominadas, de fondos y todo lo demás, me di cuenta que no era lo único que había aumentado, sino eso que os decía, mi masa muscular también lo había hecho. Pero el rango de la hipertrofia no era el de 8 o 12 repeticiones. Pues ¿cómo podía ser que aumentara mi músculo con calistenia si me hacía muchas más repeticiones totales en mis series? Estaba evitando incluso los rangos de 8 y 12. Pero es que además, claro, con todo este volumen de entrenamiento y entrenando cada día, no fue lo único que realmente sucedió. También estaba quemando muchas calorías porque el estilo de entreno era más similar. Lo que he estado haciendo en los circuitos es más tipo HIIT, que es el entrenamiento de intervalos. En el fondo, si estoy haciendo EMOMs, que significa Every Minute on the Minute, en cada minuto hago repeticiones, significa que descanso menos de un minuto. Entonces hay cierta gestión de la intensidad. Es un HIIT en el fondo. El HIIT se acostumbra a asociar a hacer un sprint, una carrera de velocidad máxima de unos segundos, entonces detenerte, descansar un poco, volver a hacerlo. Pues es lo mismo pero en calistenia, con todos los músculos, no solo corriendo. Lo que me llevó a esto es básicamente que también empezara a verme más definido. Aunque he experimentado con muchas dietas distintas y esto también ha influenciado en la época y cómo me he visto, el tipo de entreno de resistencia hizo que nunca ganara
más manteca de la cuenta, de lo contrario de lo que me había pasado años atrás, ¿no? Pues una búsqueda rápida en los estudios más recientes de la última década y vi que la evidencia apuntaba a que tanto la frecuencia como el volumen y el estímulo que da el cuerpo a las altas repeticiones crea adaptaciones de crecimiento para el cuerpo para que los músculos puedan acomodar, ser capaces de gestionar todo ese montón de series. Y lógicamente, como siempre, las fuentes a estos estudios, la evidencia, os la dejo en las notas del episodio. De hecho, en muchos casos las ganancias de masa muscular, de hipertrofia a rangos altos de repeticiones, eran más que comparables con el músculo que se aumentaba en rango de 8-12 repeticiones en los otros grupos de los estudios que he visto. O sea, que había grupos que entrenaban a 8-12 repeticiones y otros que entrenaban a más de 12 repeticiones y se veía que era comparable los que entrenaban más, incluso muchas veces les daba mejores resultados. A modo de resumen, la modalidad de resistencia de calistenia crea mucho del llamado estrés metabólico, que es uno de los factores que conducen a la hipertrofia. Así que, aunque personalmente tampoco lo etiquetaría como el enfoque más eficiente para aumentar masa muscular en calistenia, sí es el único objetivo que uno tiene en mente, los movimientos fundamentales de entrenar así, combinado con muchas repeticiones, resultan en hipertrofia de una forma que es, considero yo, innegable. Solo hace falta ver los cuerpos de los atletas profesionales, de aquellos que compiten en resistencia, como comentaba en la introducción, pero cuando se trata de ganar músculos, sí podemos ver que estos atletas en el fondo tienen unos cuerpos increíbles, pero cuando hablamos de masa puramente, no, yo diría que los atletas de resistencia, strength endurance, fuerza resistencia de calistenia, son el ratio perfecto de estar definidos, porque como menos peso tengas en tu peso corporal, más repeticiones te puedas hacer si eres fuerte, tienen ese ratio perfecto de masa definición, pero si lo que buscamos es exclusivamente masa, músculo, no podemos obviar cómo afecta a otro de los estilos de calistenia. Porque mirad, una parte de la comunidad de calistenia se centra en lo que son los movimientos estáticos. Hay adaptaciones de hipertrofia para los que entrenan de este modo, con movimientos que son estáticos, como front lever, las planchas, todo esto. Pues aguantar posiciones avanzadas de gimnasia con control no es moco de pavo. En el fondo estamos hablando de ejercicios isométricos, de lo que ya hemos hablado extensamente en este podcast, sobre todo los isométricos activos, que no son como los pasivos que se aguantan en los ejercicios estáticos de calistenia, los isométricos pasivos, pero que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Hay varios estudios y metaanálisis que nos muestran cómo los isométricos y ejercicios estáticos tienen montones de beneficios de hipertrofia cuando el músculo está en la posición más alargada y cuando no está contraído, cuando está más alargado, ¿no? Es decir, que aguantar la posición contraída, por ejemplo, de tu curl de bíceps, no tendría mucho sentido, pero en cambio aguantar el peso en la posición más alargada, o en el caso de la calistenia, mantener variaciones de la plancha, en la que el peso de la gravedad y tu cuerpo se aguanta en el bíceps estirado, tendrá mucho más impacto. De hecho, el único accesorio de bíceps que hago, o sea, realmente yo me centro en mis circuitos de calistenia, pero al terminar me puedo hacer mini circuitos extra de practicar el pino, hacer algo de abdominales, hacer algo de bíceps o de hombros, en plan como extra, accesorio, que no tengo ningún tipo de planificación o control de esos mini circuitos que me hago si tengo energía. Lo único que hago de bíceps es un ejercicio de gimnasta, que es utilizar una de las gomas que tienes en la lista de recursos de la descripción con algún descuento por ahí, ¿vale? Cojo esas gomas numeradas y, claro, están numeradas, eso lo he patentado yo, por cierto, en la que es una patente de utilidad. Básicamente lo cojo con el mismo número y es con los brazos totalmente rectos, estirados, sin ningún tipo de flexión. ¿De acuerdo? Esto lo vi que lo hacían los gimnastas, que los gimnastas de anillas tienen unos bíceps que son la envidia, incluso de culturistas, ¿de acuerdo? Y es el único ejercicio que hago. Por genética mi brazo no crece mucho, siempre se mantiene más o menos igual, pero sí que he visto que este tipo de ejercicio es algo que me ha dado formas en mi brazo que me encantan, sin sonar totalmente, no sé cómo decirlo, ¿vale? Pero que digo, hostia, son formas atléticas. Es absolutamente increíble. De hecho, hablé extensamente de variaciones tanto dinámicas como estáticas que incorporé en las dominadas
a las que mi cuerpo le encantó, dando lugar en esa época, cuando cambia esa variación de las dominadas, a 1 centímetro en un mes. Después es verdad que no creció desde entonces, llegué a una meseta, pero básicamente era hacer las dominadas con variación de bíceps, es decir, en las anillas, que también tenéis en la lista de recursos las anillas que utilizo yo con descuentos, que tenéis en la descripción. Básicamente es hacer una dominada en las anillas, pero cambias a medida que haces la dominada, a medida que la estás haciendo una supinación y pronación, las dos cosas a la vez. Y ahí noté mucho beneficio en cuanto a tamaño y formas de este ejercicio. Algo que saqué de varios estudios, pero sobre todo de evidencia empírica, de probar, observando cómo entrenan los gimnastas, unos atletas que vemos entrenando no solo en buena cantidad de volumen, sino también posiciones donde tienen que mantenerse estáticos con los brazos bien rectos durante una buena cantidad de tiempo. Indagaba a fondo en el episodio 4, que os dejaré en la descripción de este episodio. Es una metodología que también he demostrado ser súper efectivo para mejorar la estructura de los tendones cuando hay intensidad, que es precisamente lo que priman en el entrenamiento estático de calistenia. Así que los estáticos crean hipertrofia a través de una alta tensión sostenida. De nuevo, os dejo los estudios en las referencias de este episodio en la descripción. Lo que nos lleva a la siguiente metodología de entreno, que también ha demostrado tener grandes implicaciones para la hipertrofia, y se trata de la que podríamos etiquetar la categoría que más masa muscular genera en calistenia, sobre todo si tu genética tiene predilección a responder bien al estímulo que genera esta categoría de calistenia, y es el street lifting, ¿vale? Una modalidad en la que el atleta gana fuerza pura para ser capaz de levantar no solo su peso en ejercicios compuestos básicos de calistenia como las dominadas del fondo, el muscle up y las sentadillas, sino que además es con peso, mucho peso añadido como lastre. Todas esas variaciones con además lastre son muy efectivas cuando se trata de ganar hipertrofia, especialmente las dominadas y los fondos. Las dominadas lastradas contribuyen a espaldas impresionantes, pero además también bíceps y antebrazos de dios griego. Por su lado, los fondos son el ejercicio que me hicieron dejar completamente el press de banca. Hace 2 años que no hago press de banca junto con las flexiones, es decir, que fondos y flexiones son mis 2 patrones de empuje principales. Uno es el horizontal principal y otro es el vertical principal. Y desde entonces no hago press de banca y os juro que tengo mejor pecho que entonces. Sobre todo, no estoy hablando de tamaño, sino la forma, el huequito, no sé cómo explicarlo, que se crea en el pecho cuando se empieza a desarrollar, ¿no? Entonces, recordemos que los fondos dan unos buenos tríceps y pectorales y bueno, para mí, donde me lo he notado bien, ha sido en los hombros y de forma nada despreciable ese pectoral que se crea como este huequito que se ve por aquí abajo, ¿vale? Que para mí es súper estético porque, de hecho, mirad que os digo que creo que me atrevería a decir que las dominadas y los fondos, con un foco en el lastre, son la base o hasta lo único que se necesita alguien que solamente se preocupa a ganar tamaño muscular en el tren superior. Si funciona tan bien es porque es mucho más fácil hacer una sobrecarga progresiva con los pesos a cambio de perder un poquito de libertad, porque siempre vamos a necesitar tener discos disponibles, al contrario que entrenar simplemente al máximo de repeticiones que quieras, ¿no? Pero aquí tengo que lanzar una lanza a favor de los circuitos y la resistencia en la que progresar, porque puede ser igual de factible progresar si te lo tomas en serio. Es decir, es verdad que no será para todo el mundo, para que muchas personas necesitarán hacer menos repeticiones, pero más pesadas psicológicamente, que muchas personas no sean capaces de hacer entrenamientos tan densos y a tantísimas repeticiones totales. Me refiero a que yo sobrecargo progresivamente por tiempo contra el reloj en vez de por peso. Aunque ahora es verdad que, por lo que os decía del aburrimiento de hacerlo más a largo plazo, he empezado a reducir un poco más el número total de repeticiones para incorporar los elementos tanto del reloj, que antes solo hacía reloj y punto, ahora hago el factor tiempo, el factor reloj, combinado con un poquito de lastre, es decir, ir aumentando la densidad de nuestro entrenamiento, como os comentaba en el episodio 43, donde indago por qué la densidad, el manipular, gestionar el tiempo, el reloj, es tantísimo importante como el peso o las repeticiones. Otra de las métricas de las que la gente se olvida para sobrecargar progresivamente. Sin embargo, cuando estamos hablando exclusivamente de ganar hipertrofia, ya no estoy hablando de tener un buen ratio de músculo y definición, que para mí
repito de nuevo, los atletas de resistencia de calistenia ahí se llevan la copa, la medalla de oro. Si hablamos exclusivamente de ganar hipertrofia, podríamos argumentar que es inferior la resistencia de calistenia al street lifting, donde los atletas tienen unos cuerpos absolutamente masivos, donde los vemos haciendo dominadas con 100 kilos, fondos también con 100 y pico kilos y todo eso. Y supongo que será por tener en cuenta que el street lifting programado nos permitirá hacer mímica de lo que son las progresiones tradicionales de powerlifting o halterofilia. Ahora bien, por esto considero que street lifting, la calistenia en la estrada, es la subcategoría más efectiva para ganar masa muscular dentro de las disciplinas de los estilos de calistenia. Todo esto si obviamos por completo el control de grasa y nos centramos exclusivamente en la creación de músculo pura y dura, ¿vale? Una disciplina que nos permite incluir bloques de hipertrofia en esos rangos de repeticiones de hipertrofia que la gente se siente tan bien haciendo cuando quiere aumentar masa muscular. Todo esto antes de entrar en una fase o periodo de fuerza específica y, en definitiva, de periodizarlo como si fuéramos culturistas. Al contrario que el powerlifting, añadir más grasa corporal indiscriminadamente a cambio de más fuerza, que esto es algo que vemos haciéndose muy recurrentemente en el powerlifting, no es una ventaja aquí en el street lifting, porque el peso corporal del atleta también se debe incluir en los levantamientos. Lógicamente, si te haces 100 kilos de lastre, pero tú pesas 200 kilos, tendrá ventaja el que pesa 85, ¿no? Lo que hace que estos atletas sean mucho más estéticos que levantadores de pesos muertos y sentadillas profesionales, que los powerlifters. Ahora sí, para mí, estéticamente, atletas de resistencia de calistenia están incluso por encima, estéticamente hablando, de los levantadores de street lifting, que se llevan de nuevo la medalla de oro en cuanto a pura hipertrofia, sin contar definición, ¿vale? Creo que este es el motivo por el que la calistenia en la estrada ha ganado tanta popularidad últimamente. Es rápido de ver, porque es una sola repetición, no es como los campeonatos de calistenia de resistencia que están ahí media hora. Los números de levantamientos son impresionantes y los físicos son realmente estéticos. Además que las categorías de street lifting, hay una categoría que se llama All Four, todas cuatro, sería la traducción literal. Se evita la crítica más grande de los calisténicos, que es que no hacen pierna, porque básicamente en estas competiciones, aparte de incluir los movimientos como dominadas, fondos y demás, se incluye también la sentadilla libre. Ahora bien, no podemos omitir que, como en todas estas disciplinas competitivas de cualquier deporte, tenemos que considerar también los pinchitos, ¿vale? Para que no se nos creen expectativas poco realistas de los cuerpos que se pueden conseguir. Pero por suerte, para los que apreciamos el deporte en su estado más natural, más biopotencial, los campeonatos europeos han empezado a incluir controles de antidoping incluso en calistenia, ¿de acuerdo? Ya os digo que, aunque el street lifting yo lo categorizaría como el más efectivo para generar puramente masa muscular, mi objetivo es buscar ese incremento de fuerza-resistencia, y por eso hago los circuitos, que se termina traduciendo en considero yo, un buen ratio de definición y a la vez masa muscular. Os dejo aquí vosotros para que lo penséis, qué es lo que queréis hacer o si queréis indagar en esto. Y os recuerdo que si queréis apoyar este tipo de contenido tenéis en la descripción la lista de los recursos y productos de biohacking, salud, nutrición y todo lo que utilizo yo genuinamente en mi día a día, con descuentos para vosotros por ser oyentes de Biopotencial. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Mi Lado Biopotencial.